Vamos a continuar ahí en Corintios capítulo 10, por favor. El mensaje de hoy tiene que ver con el tema de la semana pasada. Bueno, es la segunda parte. El mensaje de la semana pasada, ¿alguien recuerda cómo se llamó? ¿Mandé? No, se llamó Advertencias. Advertencias. Y puntualmente el tema general es sobre cómo estamos usando nuestra libertad. Voy a poner una pregunta personal. ¿Cómo estoy usando mi libertad en Cristo? ¿Ok? Y al respecto, Pablo plantea la pregunta o plantea la situación de que no usemos mal la libertad que tenemos en Cristo. Voy a leer desde el versículo 1 del capítulo 10, por favor, de 1 Corintios. Síganme, por favor. Dice así: No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Entonces, noten por favor que Pablo está usando la palabra todos. ¿Por qué lo está haciendo? Bueno, pues porque está incluyéndonos a todos en la siguiente advertencia que él quiere dar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Entonces, todos, o sea, la iglesia, tiene estas características. Todos fueron bautizados. ¿Ok? Lo que está haciendo Pablo es que está haciendo un paralelo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Ok? Los elementos que marca el Antiguo Testamento se hacen un simbolismo en el Nuevo Testamento. Entonces, ellos fueron bautizados, también nosotros. Luego dice el versículo 3, todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba y la roca era Cristo. O sea, igual todos tenían alimento. Todos tenían alimento espiritual. Versículo 5. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. Entonces, fíjense que tú puedes, lo que está diciendo Pablo en otras palabras es, tú puedes estar bautizado, tú puedes ser cristiano, tú puedes tener un alimento espiritual, pero aún así, tú puedes caer. ¿Por qué? Por eso dice Pablo, les estoy advirtiendo, miren, en el Antiguo Testamento nuestros antepasados fueron bautizados ¿cómo? Cuando pasaron por el Mar Rojo, ¿se acuerdan? Y luego cuando estaban bajo la nube, eso simboliza bautismo. Entonces Pablo está trayendo los mandamientos de Jesús, la doctrina de Jesús, el evangelio de Jesús, y está diciendo, tú podrías estar bautizado, tú podrías estar formado espiritualmente y aún así caer. Y esa es la advertencia de Pablo. Eso es lo que vimos la semana pasada. A lo mejor la semana pasada hablé mucho, pero en pocas palabras es esto. ¿Me están entendiendo?
Entonces, ¿por qué una persona que es cristiana, por qué una persona que es hijo de Dios, por qué habiendo sido bautizado y por qué habiendo tenido alimento espiritual, por qué cae? Porque no está fiel en sus convicciones. Pero, ojo, lo estamos hablando acerca de la libertad en Cristo. O sea, todo el tema recurrente de Corintios, de la carta de los Corintios, es la libertad y el uso que le doy a mi libertad. Pablo nos habla de los débiles de mente y de los fuertes de mente. Los fuertes de mente son más libres que los débiles de mente. Y Pablo está advirtiendo a los que se creen libres. ¿Entienden? No está advirtiendo, él no está hablando de los débiles, o no le está hablando a gente débil de mente. A ellos se les debe de tratar de forma especial, pero a los que se creen fuertes, la pregunta es esta: ¿por qué si tienes un fundamento, un bautizo y un fundamento, por qué puedes caer? ¿Por qué? Mike. Porque a lo mejor somos tan, no se puede la palabra exacta, pero sabemos que Dios nos perdona y a veces somos como valegorros que decimos, me lo permito, ¿no? Sí. Esa es una buena respuesta. Porque no estamos haciendo uso correcto ¿de qué? De nuestra libertad. Creemos que porque sabemos, creemos que porque somos, creemos que porque ya me bauticé, creemos que porque ya tomé el curso, creemos que porque voy a la iglesia, pienso que puedo darme el permiso de hacer ciertas cosas. Y allí está el mal ejercicio de nuestra libertad en Cristo. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? ¿Comprenden? Entonces, lo que está diciendo Pablo es esto. Y la primera advertencia, ¿alguien recuerda cuál fue la primera advertencia? La que vimos la semana pasada. Está ahí en el versículo 7. En el versículo 6, perdón. Todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo. Entonces, al hacer ejercicio de tu libertad, tú necesitas escuchar esta advertencia. No te apasiones por lo malo. ¿Y recuerdan la historia que leímos en el Antiguo Testamento? Porque Pablo no está hablando a la ligera, él está hablando de eventos que sucedieron justamente en ese momento. ¿De qué historia hablamos? Sí, pero específicamente, ¿en qué leímos? De que querían carne. De que el pueblo quería carne. ¿Qué quería? Iban pasando y el Señor les daba, ¿qué? Maná. Les daba el maná. ¿Ok? Y por eso la semana pasada hablamos acerca de esto. Cuando Dios te da el maná, deberías de aguantarte, porque tú quieres carne. ¿Me explico? Y cuando tú te apasionas por lo malo, cuando tú abres la puerta y dices, ¿qué tanto es tantito? Entonces, en ese momento tú dices, voy a terminar, voy a hacer algo porque me gusta. Al fin, no es malo. Aquí están todos los cristianos que creen que pueden hacer algo malo o algo que les da su libertad, pero creen que pueden terminar ahí. En la mañana mi esposa me enseñó un reel y el reel era un tipo en un podcast que decía, yo me salí de la iglesia porque mi pastor me corrió. ¿Por qué te corrió? Pues es que empezamos a discutir sobre el Día de Muertos. Y entonces el pastor explicó y su defensa de él era, es que yo siento bonito al recordar a mis muertos. Yo siento calorcito, siento algo bonito de recordar a mis muertos. Y esa fue su excusa, ¿entienden? Yo le dije a mi esposa, ¿quién está llorando en ese video? ¿No? Porque lo estaba escuchando de lejos y cuando lo escuché bien dije, ¿quién está llorando?
Porque esas son las líneas que como cristiano, como hijo de Dios, me llevan a pensar que puedo hacer ciertas cosas y no me doy cuenta de que en lo profundo me estoy apasionando. ¿Por qué? Por lo malo. ¿Por qué se apasiona la carne? Por lo malo. Escuchen esto. Cuando yo hago uso de mi libertad indebidamente para hacer algo que mi carne desea, yo me estoy apasionando. Noten que Pablo no está usando la palabra elegir, decidir. ¿Qué palabra está usando? Apasionar. ¿De qué les habla la palabra pasión? Del corazón. Del corazón. Lo que está diciendo Pablo en otras palabras es, no dejes que tu corazón te maneje. Porque si tú dejas que tu corazón te maneje, lo que tú vas a hacer es que te vas a apasionar por lo malo. Entonces Dios les da el maná, que es el alimento de Dios, y ellos desprecian el maná y dicen, estoy harto de este maná, estoy harto de comer este pan, esta cosa que parece pan, que ni es pan, pero parece pan. ¿Y Dios qué hace? Dios les da codornices, ¿se acuerdan? Dios trae de los vientos, trae codornices, y dice que levantaron toneladas de codornices. ¿Y cuál fue el castigo de Dios? En el Antiguo Testamento fue que ni siquiera habían empezado a comer y empezaron a vomitar por la nariz y por la boca todavía lo que no se habían comido. Y ese lugar se llamó ¿cómo? ¿Alguien recuerda? Kibriot Hadat. ¿Y qué significa Kibriot Hadat? Hasta ahí. Dos traducciones. La sepultura o la tumba de los perezosos o la tumba de los codiciosos. Esos son los dos significados de la palabra Kibriot Hadat. Y al final de la semana pasada dijimos que aún después de que yo me equivoqué, siempre hay gracia de parte del Señor. ¿Recuerdan cómo terminó ese capítulo de la Biblia? Creo que es Éxodo números 22 por ahí, si no mal recuerdo. Que murieron y entró la nueva generación. Aún no llegamos ahí, pero el evento fue este. Aquí creo que es así. ¿Me ayudan a buscarlo, por favor? Dice la Biblia que tú puedes tener un comienzo, bueno, así termina el último versículo. Dice que a partir de Kibriot Hadat continuaron. Lo que significa que Kibriot Hadat significa el lugar donde elegiste lo malo. Y después de experimentar tu pasión por lo malo, algo te pasó, sufriste las consecuencias, pero después de ahí hay gracia y Dios te da la opción de continuar. Pero tú podrías continuar la vida cristiana no apasionándote, sino lo que vimos el domingo. Viviendo en el Espíritu Santo. De manera que nosotros elegimos dónde queremos estar. ¿Sabes? A título pastoral, yo no podría decir que Dios algún día dejará de perdonarte. A muchos cristianos les encanta decir que Dios a un día le vas a colmar la paciencia y que te va a acabar. Pero lo que yo he visto es que podemos cometer los peores errores
apasionarme por lo malo, por mi corazón, y siempre voy a encontrar gracia divina. Siempre. ¿Me entienden? El asunto es que las consecuencias o los resultados de tus decisiones no siempre las puedes quitar. O sea, en la vida cristiana que se apasiona por lo que no es correcto, un día va a terminar mal. ¿Me entienden? O sea, habrá consecuencias. ¿Se acabó ahí la gracia de Dios? No, no se ha acabado. Pero ¿no sería mejor vivir sin las consecuencias de esas decisiones? ¿No lo creen? Por eso hoy hay mucho cristiano que regresa a Dios sin un pie, sin una mano, con cirrosis, con divorcios. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Cuál fue su problema? Que se apasionaron. ¿Me están entendiendo? Porque un día dijeron, no está tan malo. Porque hicieron y vieron que Dios no los castigaba. Y como vieron que Dios no los castigaba, entonces dijeron, entonces puedo hacerlo otra vez. Y vieron que Dios no los castigó la segunda vez y lo volvieron a hacer. Luego vieron que Dios no los castigó la tercera vez y lo volvieron a hacer. Esa es la vida de un cristiano que apasionado por lo malo. ¿Queda claro esto? ¿Sí? ¿Ya quedó claro? Bien, vamos ahora a la segunda advertencia, por favor. Segunda advertencia. ¿Está ahí? Vamos al versículo 7, por favor. ¿Cómo empieza la primera frase del versículo 7? No rindamos. Ajá. La NBI dice, no sean idólatras. No sean idólatras. No sean idólatras, versículo 7, perdón, no sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a beber y se entregó al desenfreno. Vamos ahí a Éxodo capítulo 32, por favor. Éxodo capítulo 32. ¿De qué está hablando Pablo? Pues está hablando de ese pasaje. Éxodo capítulo 32. Ahora, antes de leerlo, ¿quién recuerda el primer mandamiento y en qué cita bíblica está? Exacto. No sean idólatras, y esto nos llama a Éxodo capítulo 32. ¿Ok? ¿Capítulo qué? Es importante que ustedes consideren que es el capítulo 32. ¿Por qué? Porque la idolatría se dio con aviso. ¿Me están entendiendo? ¿Dónde están los 10 mandamientos? Éxodo 20. Entonces, primero les dio el mandamiento y luego la regaron. ¿Me están entendiendo? Primero les dio el mandamiento y luego la regaron. Porque uno podría decir que injusto fue Dios al castigarlos cuando en realidad pues no se lo merecían. No, sí se lo merecían porque Dios ya había dado ¿qué? El mandamiento. Miren, nosotros necesitamos entender que Dios no es un Dios villano. ¿Quién es un papá villano? Pues aquel que te regaña o te pega cuando no te avisó antes. ¿Me explico? Si ustedes van a regañar o castigar o darle unas nalgadas a sus hijos, primero deben de avisar por qué. ¿Me están entendiendo? Estas son las reglas. Y si no las obedeces, te voy a castigar. ¿Me entienden? Eso es no ser villano. Y ya que tu hijo la riega, que sabes que la va a regar, entonces lo castigas. ¿Me entienden? Eso es lo que está sucediendo aquí. Ahora sí, leamos el capítulo 32, por favor, desde el versículo 1. Dice así: al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte,
fueron a reunirse con Aarón y le dijeron: tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Aarón le respondió: quítenles a sus mujeres los aretes de oro y también a sus hijos e hijas y tráiganmelos. Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió. Luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo, Israel, aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar enfrente del becerro y anunció: mañana haremos fiesta en honor del Señor. En efecto, al día siguiente los israelitas madrugaron y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó ¿a qué? A comer y a beber, y se entregó ¿a qué? Al desenfreno. ¿Qué dice Corintios 9? 9:7. No sean idólatras como lo fueron algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se entregó al desenfreno. Estamos hablando de la misma historia. Es decir, que Pablo está hablando de esta historia y está lanzando la advertencia: no sean idólatras. Ahora pregunta: ¿qué tiene que ver la idolatría con la libertad? Que si no la controlas, si no controlas tu libertad o tienes convicciones firmes en ella, pues terminas justo idolatrando la libertad y haciendo lo que quieres. Sí, muy bien. ¿Qué es la idolatría? ¿Cómo podrían definir la idolatría? Antes, yo me acuerdo que la discusión en la iglesia tradicional era la virgencita no, el crucifijo no, el santo no, el ángel tal no. Y todo eso era nuestro concepto de idolatría. Pero ¿es eso verdaderamente idolatría? Bueno, sí, pero no lo es todo. Posicionar ciertas cosas primero antes que Jesús, eso es idolatría. Es una buena perspectiva. ¿Alguien más? ¿Qué es la idolatría? ¿Adorar algo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Cómo podrían definir la idolatría? Miren, se puede definir al entender lo que dice el versículo 1. Léanlo conmigo. Al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron: tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Y entonces dice Aarón: bueno, tráiganme todo el oro que tengan. Y después cuando Moisés le pregunta: ¿qué hiciste? Pues ellos me trajeron el oro y salió esto, ¿no? Es un absurdo, pero ¿qué es la idolatría? Bueno, la idolatría, si lo pudiéramos decir en palabras sencillas y expresarlo en una sola frase, la idolatría es poner mi confianza en otra cosa o persona que no sea Dios. Esa es la idolatría. Ya sé, algunos querrán rebuscar el concepto, pero en esencia la idolatría es esto. Cuando Jesús habla acerca del dinero y él dice que
son pocos los ricos que entrarán al reino de los cielos, él usa una palabra que en griego es esta, mamón. Y mamón es considerado el dios de la riqueza. Pero la palabra mamón es una palabra que está asociada justamente a la confianza. Por eso Jesús dice, porque nadie puede servir a dos amos. Nadie puede poner su confianza en dos amos. O abraza a uno y desprecia al otro y viceversa. Entonces la idolatría es justamente poner mi confianza en otra cosa o persona que no sea Dios. Eso es la idolatría. Entonces le empiezo a rendir culto a aquello en lo que tengo confianza. ¿Por qué somos idólatras? De acuerdo al versículo 1 de Éxodo 32:1, ¿por qué somos idólatras? Miriam. Que por nuestro propósito, que tiene que ver con que nosotros somos adoradores y al final terminaremos adorando algo y poniendo nuestra confianza en él. Sí, ponemos nuestra confianza en nosotros mismos. ¿Por qué más somos idólatras? Por la desesperación. Por la desesperación, es correcto. ¿Por qué más? Porque a veces Dios no se mueve como uno quiere. Y como no se mueve como tú quieres, entonces te vas pues, a adorar o buscar lo que quieres en otra parte. Exacto. Miren lo que dice, otra vez leamos Éxodo 32, versículo 1. Al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron, tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros. Porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle pasado. El asunto es que a veces Dios pareciera no responder. Y a veces pareciera, solo por poner una imagen de autoridad espiritual, pareciera que mi pastor no responde. Y a veces pareciera que mi amigo cristiano tampoco responde. Y como no responde, como Dios no hace lo que yo quiero, como Dios no me ha dado lo que tanto he esperado, como el pastor no ha hecho lo que yo esperaba, como el pastor no hace nada por solucionar el problema que tengo, entonces, ¿qué hago yo? Busco otra solución. Y cuando busco otra solución, entonces, ¿qué termino haciendo? Poniendo mi confianza en algo que no es Dios. Y se escucha así. Desde que soy cristiano, soy más pobre. Así es de que como soy pobre, voy a buscar una solución. Encuentras un trabajo y tu trabajo te impide totalmente que te conectes con Dios, con la iglesia. ¿Y qué terminas haciendo? Te entregas y entregas tu confianza a tu trabajo. Como el pastor no hizo lo que tú querías o tu compañero cristiano en quien tanto confiabas te traicionó, tu esposo cristiano te falló, tu esposa cristiana te abandonó. El asunto es que todo ser cristiano te falló. Entonces tú dices, bueno, si los cristianos no funcionan, entonces alguien más debe de funcionar. Y entonces vas y pones tu confianza ¿en quién? En personas no cristianas. ¿Me comprenden? Sí. Nosotros tenemos la capacidad de ser idólatras muy fácilmente. Porque como cristianos
creo firmemente que hay más idolatría en la iglesia cristiana de la que se cree. ¿Por qué lo digo? Porque no logramos poner nuestra confianza en el Señor. ¿Me están entendiendo? Miren, a veces llueve, truena, relampaguea y cumples con tus compromisos. Un partido de fútbol, un partido del mundial, un concierto, una cena especial, una cita, una graduación. ¿Me explico? Pero llueve, truena y relampaguea y el martes y jueves hay reunión de iglesia y no llegas. ¿Me entienden? Eso es idolatría. Van a decir, se pone muy legalista, pastor. No, la verdad es que es así. No nos queremos entregar al Señor. Miren, hasta en el uso de nuestras finanzas. Porque si tengo para una pizza, preferiré comprarme la pizza que gastar el dinero en un taxi para ir a la iglesia. No seas legalista, pastor. No soy legalista. Eso es idolatría. Estoy poniendo mi confianza en algo más, sea comida, sea persona, sea un ídolo que no es Dios. Así es de que idolatría no es tener una virgencita, o sea, sí es, pero no es la esencia. Idolatría no es tener un santo y venerarlo, porque hay cuánta gente hay que dice que cree en la Virgen y no manifiesta nada. ¿Cuánta gente cree o piensa que tiene su confianza en un santo? Piensan en cualquier santo, pero no se comportan como tal. ¿Me explico? Hay mucha gente que dice que es católica y para nada demuestra algo del credo de la fe católica. Así es de que la idolatría es poner mi confianza en alguien o en algo más. ¿Sí queda claro? Y la advertencia es: no sean idólatras. Eso significa que mi libertad, el uso de mi libertad, está directamente ligado a dónde yo pongo mi confianza. ¿Me explico? Porque tú podrías decir muy cristianamente, bueno, si el pastor no me da, entonces yo lo hago. Bueno, si Dios no lo hace, entonces yo lo hago. Si Dios no me abre puertas, entonces yo me abro puertas. ¿Me comprenden? Eso es idolatría. Por eso tenemos que discernir correctamente cuando, al pensar que estoy actuando en libertad, en realidad estoy cometiendo idolatría. ¿Queda claro esto? ¿Alguien tiene una duda o comentario al respecto? ¿No? Vamos a la tercera advertencia. ¿Cuál es la primera advertencia? No te pasiones por lo malo. La segunda advertencia. No sean idólatras. Tercera advertencia. Vamos ahí a leer el versículo 8. No cometamos inmoralidad sexual, como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba al Señor, como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Hoy solamente vamos a terminar en la del versículo 8. No cometamos inmoralidad sexual, como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. ¿Ok? La advertencia es esta: no cometan inmoralidad sexual. Ahora voy a poner al lado una frase que representa claramente esta situación. Es: no cometan infidelidad. ¿Ok? Vamos ahí a Números, por favor.
Déjenme buscar el capítulo porque no lo apunté. Números 25, por favor. Según yo es 26, pero vamos a leerlo. Números 25. Dice así: mientras los israelitas acampaban en Sitín, comenzaron a prostituirse con las mujeres moabitas, las cuales los invitaban a participar en los sacrificios a sus dioses. Los israelitas comían delante de esos dioses y se inclinaban a adorarlos. Esto los llevó a unirse al culto de Baal Peor. Por tanto, la ira del Señor se encendió contra ellos. Entonces el Señor le dijo a Moisés: toma a todos los jefes del pueblo y ahórcalos en mi presencia a plena luz del día, para que el furor de mi ira se aparte de Israel. Moisés les ordenó a los jueces de Israel: maten a los hombres bajo su mando, que se hayan unido al culto de Baal Peor. Mientras el pueblo lloraba a la entrada de la tienda de reunión, un israelita trajo a una madianita y en presencia de Moisés y de toda la comunidad israelita, tuvo el descaro, ¿tuvo el qué? De presentársela a su familia. De esto se dio cuenta el sacerdote Finés, que era hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón. Finés abandonó la asamblea y, lanza en mano, siguió al hombre, entró en su tienda y atravesó al israelita y a la mujer. De este modo cesó la mortandad que se había desatado contra los israelitas. Con todo, los que murieron a causa de la plaga fueron 24,000. Pablo menciona a 23,000. El Señor le dijo a Moisés: Finés, hijo de Eleazar y nieto del sacerdote Aarón, ha hecho que mi ira se aparte de los israelitas, pues ha actuado con el mismo celo que yo habría tenido por mi honor. Por eso no destruí a los israelitas con el furor de mi celo. Dile pues a Finés que yo le concedo mi pacto de comunión, por medio del cual él y sus descendientes gozarán de un sacerdocio eterno, ya que defendió celosamente mi honor e hizo expiación por los israelitas. El hombre que fue atravesado junto con la madianita se llamaba Simri, hijo de Salú, y era jefe de una familia de la tribu de Simeón. La madianita se llamaba Cosbi y era hija de Sur, jefe de una familia de Madián. El Señor le dijo a Moisés: ataca a los madianitas y mátalos, porque ellos también los atacaron a ustedes con sus artimañas. Pues en Baal Peor los sedujeron, como en el caso de Cosbi,
la hija del jefe madianita, que fue muerta el día de la mortandad de Baal Peor. Lean conmigo, por favor, el versículo 18 y presten atención. Leámoslo lentamente. Dice, porque ellos también los atacaron a ustedes. ¿Cómo los atacaron? Con sus artimañas. Pues en Baal Peor, ¿qué hicieron ellos? Los sedujeron. Como en el caso de ¿quién? De Cozbi, la hija del jefe madianita, que fue muerta el día de la mortandad en Baal Peor. Ahora, la idolatría es poner mi confianza en alguien más que no sea Dios. Pregunta, ¿qué es la infidelidad? ¿Qué es la infidelidad? Porque nosotros pensamos que infidelidad nada más es cuando un esposo se va con otra, o que una esposa se va con otro. Aquí en Éxodo dice que los sedujeron, tal vez podría ser la seducción. Sí, la infidelidad tiene que ver con la seducción. Vamos apuntando los elementos de la infidelidad. Y dice que la seducción es un ¿qué? Un ataque. También menciona la palabra artimañas o engaños. ¿Tu versión dice engaños, amor? Dice, porque los agredieron con artimañas y los engañaron. Engaños, ajá. Bien, si la idolatría es poner mi confianza en alguien más que no es Dios, ¿qué es la infidelidad? Sí, miren, cuando Pablo está hablando de la inmoralidad sexual, obviamente está hablando de esto y dice que nos guardemos de eso. Pero ¿por qué una persona termina cometiendo inmoralidad sexual? Para empezar, ¿se acuerdan cuando hablamos de las consecuencias del pecado sexual y de la profundidad del pecado sexual? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál es el problema del pecado sexual? La conexión. Porque dentro de mí, ¿qué está? Mi espíritu. Y cuando yo me conecto con una persona sexualmente, tengo una unidad ¿en qué? No solamente en carne, sino en alma y en espíritu. Literalmente estoy conectando mi espíritu a otra fuente. Cuando yo me conecto con Dios, me conecto a través de ¿qué? Del espíritu. Por eso el matrimonio no es pecado, porque el pecado es una unidad que obedece a un mandamiento ¿qué? Divino. Pero cuando yo me relaciono sexualmente con una persona que no es hijo de Dios, en otras palabras, cuando estoy fornicando o adulterando, yo estoy conectando ¿qué? Mi espíritu a otra fuente. Por eso es la gravedad del pecado. De ahí, por eso la inmoralidad sexual es ¿qué? Infidelidad. Porque me estoy conectando literalmente al plan del diablo, a los mandamientos y al orden del diablo, pero me estoy conectando con él, o sea, estoy poniéndome de acuerdo con él. No, es que solo pequé, solo tenían ganas y ya. No, es que me estoy conectando con algo diabólico. Porque dentro de mí está mi espíritu y le estoy conectando con algo que no es de Dios. Por eso es infidelidad. ¿Me están entendiendo? ¿Sí queda claro? Por eso es infidelidad. Pero, ¿qué es la infidelidad en esencia? Si la idolatría es poner mi confianza en alguien más, ¿qué es la infidelidad? Porque miren, el pueblo, sí, Mike. Ajá, deseo, seducción, deseo. Miren, el pueblo de Israel estaba acampando. Ellos ya sabían cómo se debían de comportar, ¿están de acuerdo conmigo? Pero vienen unas madianitas y les dicen, mira, te propongo algo. ¿Saben por qué Dios castiga esto? Porque las intenciones de los madianitas era torcer a Israel, destruirlo.
Y una forma de destruir algo es seduciéndolo. Así es de que cuando nosotros somos infieles a Dios, es porque antes fuimos ¿qué? Seducidos. ¿Seducidos en qué? En nuestros deseos. La seducción te muestra algo que es mejor que otra cosa. Por eso la infidelidad es esto. Apúntenle. La infidelidad es pensar que hay algo mejor que Dios. Cuando un hombre es infiel, es porque encontró algo mejor que ¿quién? Que su esposa. Cuando una mujer es infiel, es porque encontró ¿qué? Algo mejor que su esposo. ¿Me están entendiendo? De hecho, una frase común de alguien que es infiel es esta: es que él me trató mejor. Es que me dijo palabras bonitas. Es que él no me daba, es que él me daba lo que él no me daba. ¿Sí me están entendiendo? Esa es la infidelidad. La infidelidad es pensar que hay algo mejor que Dios. Y miren, es tan interesante el pasaje. Deberíamos de tardarnos semanas en esto, pero es bien interesante cómo es que hay uno que viene con su mujer bien feliz y dice la Biblia que tuvo el descaro de presentársela a los israelitas. Mira, ando con ando con esta. Descarado. Eres infiel y aparte lo expones como si estuviera bien. ¿Cuál era el problema aquí? Pues el problema era que se les había pedido que tomaran por esposa ¿a quién? Al mismo pueblo. ¿Me comprenden? ¿Ustedes creen que seamos infieles cuando decimos que son mejores los de afuera que los cristianos? El problema es que a veces como cristianos no sabemos ser los hombres, las mujeres que otros necesitan. Ese es un gran problema. ¿Me entienden? Entonces, ¿cuándo soy infiel a Dios? ¿Cuándo soy infiel a Dios? ¿Quién podría mencionar algunos ejemplos de infidelidad a Dios? Los que están conectados, por favor, si pueden comentar algo. ¿Cuándo soy infiel a Dios? ¿Quién puede mencionar algún ejemplo? Cuando cambio los tiempos de oración y lectura por el TikTok. Cuando cambio mi tiempo de oración y de lectura por ver TikToks. ¿Podría ser cuando no te sometes? Cuando no me someto, ¿cómo? Que él te dice, haz esto y tú no lo haces. ¿Eso? Cuando Dios te ordena algo, no, eso es desobediencia. Infidelidad. Pienso que hay algo mejor que. Va a jugar la selección. Y el horario del partido iba a ser ¿a qué hora? A las 12. ¿Cuántos? No levanten la mano. Pero ¿cuántos pensaron, si es a las 12 no voy a la iglesia? Eso es infidelidad. ¿Me entienden? Pero esas son expresiones externas. Pero piénsenlo, ¿cuándo expresamos infidelidad a Dios? Cuando nos conectamos a otras fuentes, Cuando me conecto a otra fuente. Miren, el Señor ha provisto a la iglesia local una fuente de alimento. ¿Y quién es? El pastor. A quien le guste y a quien no le guste.
La fuente para ti de alimento espiritual es tu pastor local. ¿Me entienden? Pero a veces nosotros queremos escuchar otras voces. Por eso a veces nosotros los pastores tenemos que pelear. No deberíamos de tener esa necesidad, pero peleamos contra cosas que la iglesia escucha por fuera. Y de repente dicen cosas como, pero ¿por qué él dice que el diezmo no? ¿Y por qué usted dice que sí? Bueno, ¿quién te está enseñando? ¿Te está enseñando él? Pues vete a congregar allá, pues. Vete a su iglesia. Ve allá. Allá no piden ni ofrenda ni diezmo. Ve para allá, córrele. Pero defínete, no seas infiel con tu iglesia local. No, que me voy a ir a Conquistando Fronteras. Pues vete. Que allá están mejor, que tocan mejor, que hay más sonido, que hay... Vete. ¿Qué quieres aquí si solo estás deseando otra cosa? Porque piensas que aquello es mejor que donde estás. ¿Me están entendiendo? La infidelidad es pensar que hay algo mejor que. Y si puedo decir esto, digo lo mismo que dije de la idolatría. Hay más infidelidad en la iglesia de la que pensamos. Somos muy infieles con Dios. Somos demasiado infieles. Comenzando por no cumplir con nuestras responsabilidades. ¿Me explico? El partido de la final de fútbol de la FIFA, la final del Mundial, va a ser a las 12 del día. Las iglesias tienen que cambiar sus horarios para que la iglesia pueda ser infiel. No, es que no te pongas rígido. ¿Entonces qué? Cambiamos a Dios y cambiamos lo que corresponde a Dios por simples cosas. Hacemos lo que hizo Esaú. Criticamos mucho la historia de Esaú, pero somos más Esaú que otra cosa. Cambiamos nuestra primogenitura por un plato de lentejas que te vas a comer y al rato lo vas a echar. Cosas que son pasajeras. Ese es el problema de la idolatría y ese es el problema de la inmoralidad sexual. ¿Saben cuánto dura el placer de la inmoralidad sexual? Dura lo que te tardaste en tener relaciones con esa persona. Eso dura. Pero ¿sabes cuánto dura la fidelidad de Dios? Para siempre, porque Dios es siempre fiel con nosotros. Por eso debemos de dar gracias de que Dios sea perfecto. Mira, tú puedes cometer idolatría bajando el terreno, porque tú podrías expresar admiración hacia tu esposa. Y luego podrías ir y poner tu confianza en algo más. Pero con Dios es diferente, porque Dios siempre es perfecto. ¿Me entienden? Y Dios siempre es fiel. ¿Qué significa esto? Que merece la pena, vale la pena poner mi confianza siempre en Dios y pensar, definir en mi mente que Dios siempre es lo mejor. Aunque Dios se tarde, aunque Dios se tarde. Aunque Dios no haga lo que yo quiero, aunque Dios no haga lo que tú quieres. Aunque Dios no cumpla los deseos de tu corazón, que tanto dice la Biblia, aunque Dios no conceda los deseos de tu corazón. Vale la pena poner nuestra confianza en Dios y ser fieles. Pensar que Dios siempre es lo mejor. ¿Me están entendiendo? ¿Entendemos qué es idolatría? ¿Entendemos qué es infidelidad? Entonces, usemos nuestra libertad y no pensemos que podemos escurrirnos por una ventana. ¿Me están entendiendo? No piensen que pueden escurrirse por una ventana y decir, al fin Dios no me va a castigar por esto. Al fin Dios no me va a regañar por esto. Tú piensas que Dios no lo va a hacer, pero
lo que dice Kiviot Hadad es que tarde que temprano habrá consecuencias de tu idolatría y de tu infidelidad. ¿Porque Dios quiera matarte? No, sino porque hay consecuencias. ¿Qué esperas? ¿Que no haya consecuencias? ¿Esperas que todo salga bonito después de tu pecadote de 10? ¿Por qué esperamos eso? Si sabemos que el pecado trae ¿qué? Consecuencias. ¿Dios te perdona? Sí. ¿Dios te da otra oportunidad? Sí, pero eso no significa que el pecado no tenga consecuencias. ¿Sí me entienden? ¿Queda claro entonces? 3 advertencias. Número 1, no te apasiones por lo malo. Número 2, no seas idólatra. Número 3, o no seas infiel. Terminamos con la otra la siguiente semana. ¿Vale? Pónganse de pie y vamos a dar gracias al Señor.